Bienvenidos a Hablemos Escritoras para romper las fronteras con su voz. Hoy charlamos con Ana Edith Sánchez. Yo soy Adriana Pacheco. La mosca le hace el amor a los focos. Regresa con sus patas quemadas. Digo, te lo dije. 1, 2, 3 segundos sobre la mosca mareada en el suelo. Dirige una orquesta de arañas extrañadas. Ana Edith Sánchez nació en Apizaco, Tlaxcala, el 15 de abril de 1970. Tiene una licenciatura en literatura hispanoamericana. Fue becaria del FOECA en 2000 y 2002 en Jóvenes Creadores. Ganó en el 2002 el Premio Estatal de Poesía Dolores Castro con Los alacranes no besan. Es autora del poemario Dimensión Fugaz, Tierra Adentro 2003. Recientemente ganó el premio del primer concurso nacional de cuento de escritoras mexicanas 2018 con el cuento En el Centro Comercial. Pues hoy tenemos a la primera escritora tlaxcalteca en nuestro programa Hablemos Escritoras. Y no saben el gusto que me da, porque me ha costado tanto trabajo llegar a las escritoras tlaxcaltecas que de verdad es un honor tener a Ana Edith Sánchez. Bienvenida, Ana Edith, un gusto tenerte. Muchas gracias, Adriana, pues el placer es para mí. Me da gusto que hayamos podido coincidir porque esta ha sido una entrevista como que se alargó porque tienes tanta producción que yo quise leer más y más. Y ahorita, bueno, siento que vamos a tener una conversación muy interesante de varias de tus facetas. Yo veo que tú has incursionado en los 4 géneros literarios, en el ensayo, la poesía, el cuento, incluso el teatro. Y bueno, cuéntanos, ¿quién es Ana Edith Sánchez Sánchez? Bueno, yo soy una escritora, soy una persona que ha tenido la necesidad de escribir y como nos ha atinadamente enseñado mi maestro Ricardo Chávez Castañeda, que recientemente tomé un curso con él, todos los artistas salimos de lo que es la soledad en algún momento. El mundo nos dejó solos y nosotros encontramos los libros y nos refugiamos en lo que es el arte, ¿no? En este tipo de arte. Otros pues lo harán en la plástica, en la pintura, en el cine, pero nosotros encontramos la palabra para poder entender el mundo, pero primeramente entendernos nosotros. Y bueno, ya después de ahí nosotros tenemos el material o componemos un poema, un cuento, y finalmente eso se transforma en un objeto de estudio que sería el libro. ¿Y ese libro ha empezado primero desde la poesía o desde cuál de los géneros has iniciado a escribir? Bueno, inicialmente yo empecé escribiendo poesía. Mi primer poema es El Señor Sombra, que está en el libro de Dimensión Fugaz. Es un poema que a mí me asombró mucho porque yo realmente no sabía qué estaba haciendo, ¿no? No sabía que empezaba ya a escribir. Después estuve escribiendo más poesía hasta que conformé un libro. Después empecé a saltar a lo que es el cuento, después al ensayo, finalmente al teatro, y ahorita estoy haciendo algo que muy probablemente sea narrativa poética. Pues me gustaría empezar, ya que nos has contado un poco de tus inicios, con una lectura de uno de tus poemas, Mi sangre canta. Está publicado en el libro Los alacranes no besan, ITC 2003, que fue precisamente con el libro con el que ganas el Premio Estatal de Poesía Dolores Castro en el 2002. Sí. Mi sangre canta. Sedúceme, Judea, ya estoy seducida. Arrepentida, innominada, juzgada, perdonada por ti, pecadora no más, de Magdala soy. Golpeada, humillada, despojada, cantaba tu promesa, salvación. Mi pecado
ser una con ellos. Sedúceme, Judea, ya estoy seducida. Lloran las bestias, llora Dios, lloro yo. Escurre vino entre mis piernas. Bebe, bebe, ahógate. No pronuncies más su nombre. Su nombre te atrapa, te consume. Descansa, no duermas. Él puede morir y te condenarán si no vuelves a beber en sus copas. Lloran las bestias, llora Dios. ¿Lloras tú? Esta noche no beses a Dios en la mejilla. No está permitido. No para un desierto despreciado como tú. Precioso poema. ¿De qué manera tus temas encuentran el género en donde van a ser escritos? Yo creo que dependiendo de el contenido, es como los propios textos van a ir a uno de los géneros. Por ejemplo, en el teatro tengo un personaje que se llama Lulú, que difícilmente entraría en un cuento porque requiere de mucho diálogo. En el caso de lo místico, de hablar acerca de Dios, yo prefiero el poema. Y bueno, el ensayo es totalmente libre para que uno pueda hallar muchas características acerca de la obra que uno esté estudiando en ese momento. Yo creo que dependiendo del contenido y de los personajes que se están tratando, es como automáticamente los textos se van para los géneros. Definitivamente. El premio que tú ganas con Los alacranes no besan es una muestra de tu gran calidad como poeta, que desde mi perspectiva te coloca dentro de una de las voces de las mejores escritoras en el momento en la escena contemporánea. Yo sé que otras personas han hecho lecturas sobre tu obra, refiriéndose mucho más al aspecto lúdico de tu trabajo. A mí me gustaría profundizar en otro aspecto que es muy importante, que es la construcción y la técnica que utilizas, ¿no? Precisamente en Facebook hice el comentario que me hace pensar en el Siglo de Oro por la gran abundancia de figuras retóricas que yo encuentro muy interesantes, y me gustaría aquí que quienes nos escuchan, hacerles un comentario sobre algo de la retórica que a veces ya se ha perdido en el estudio de la poesía, ¿no? Y cuando ustedes leen un poema de Ana, se puede reconocer muy bien estas figuras de repetición como la anáfora, que está repitiendo precisamente una parte, puede ser una palabra o puede ser una sílaba, ¿no? Como por ejemplo tienes uno en donde dices luz, Lucifer, lumen, lúcido, loco, luciérnaga, ¿no? Utilizas el retruécano, viendo precisamente estos cambios sintácticos dentro de la oración, muchas figuras de construcción interesantes, en donde inclusive buscas unir palabras, no tanto para alterar su sentido, sino como para crear una ansiedad y una aceleración de la lectura, lo cual se me hace muy interesante, que estás haciendo estas cadenas visuales. Quienes ven sus libros, los libros de Ana impresos, pues pueden ver que tiene una gran plasticidad la forma en la que escribe. Por otro lado, también fragmentas palabras, como en el caso de infinito, que utilizas precisamente esta desviación como para hacer esta pausa y para alargar el ritmo de la lectura. Y bueno, pues me encanta leerte. Fue una gran sorpresa encontrar esta técnica, y ahorita hablaremos sobre tus temas. Cuéntame cuál es tu técnica, cuáles son las fuentes de donde abreva tu poesía. ¿Y qué opinas de esta lectura y de otras lecturas que has tenido? Bueno, la técnica que tengo de alguna manera sale en automático, yo no la pienso. Y después, cuando hago la revisión de algún texto, es cuando concientizo un poco si quizá alguna palabra necesita caer más, ¿no? Literalmente en el papel, o necesito que tenga todavía mucho más fuerza expresiva, o necesito que quizá tenga mucha más rapidez, como lo estabas comentando. Y bueno, para eso pues hago unión de palabras, separación de palabras. A veces lo que hago es quitar la puntuación. A veces literalmente una palabra la dejo sola porque tiene que estar en ese contexto del abismo, de la soledad o de la nada, ¿no? Entonces, dependiendo del
de lo que yo quiero plasmar, de las imágenes que me están llegando, que es lo que yo quiero describir, es como hago uso de todas las palabras que yo tengo a mi alcance. Y obviamente pues sí soy muy cuidadosa a la hora de poner una palabra y no otra, a la hora de que me den esa musicalidad, ese ritmo que yo necesito, que el mismo poema me está demandando. Y es una parte muy gozosa, siempre que realizo esto me divierto mucho. Bueno, mis lecturas, obviamente los escritores mexicanos, ¿no? Juan Rulfo, por ejemplo, Carlos Fuentes, con La región más transparente. Me gusta mucho también, por ejemplo, la literatura de los autores orientales, aunque es un poco difícil encontrar literatura coreana, pero por ejemplo hay otros autores que no son coreanos que puedes encontrar un poco más fácil, como Murakami, o me gusta la poesía de Osei Jung. Aparte de todos estos escritores que yo encuentro, está por ejemplo también en poesía Paul Celan, obviamente que me encanta Paul Celan. Y bueno, de ahí podemos saltar a Charles Bukowski, a Charles Baudelaire, que son poetas que realmente a mí me han marcado mucho, ¿no? Bueno, en poesía, en novela, pues tengo varios, ¿no? Por ejemplo, ahorita acabo de leer a Diablo Guardián de Javier Velasco, y bueno, es un libro que me gustó mucho. Me gusta mucho también Vivir para contarla de Gabriel García Márquez, ¿no? O La danza de la realidad de Jodorowsky, que son casi autobiografías, ¿no? Me gustan mucho las autobiografías. Dentro de las escritoras que a mí me gustan, está, por ejemplo, obviamente Marguerite Yourcenar, con Memorias de Adriano, que es un libro que a mí me encantó. Cuando yo terminé de leerlo, realmente quedé en shock por la pérdida del amor que tiene el emperador Adriano. Realmente sufrí el libro por unas semanas, ¿no? Por dejarme en esta desolación de todo lo que había pasado. Marguerite Yourcenar realmente nos toca las fibras más sensibles que tenemos, los sentidos, los sentimientos, todo. Es una gran escritora para mí. Sí, efectivamente. Ahorita que regresando un poquito a tu técnica, y se me hace muy interesante, bueno, las fuentes que has citado, pero ver cómo vas también aplicando estas lecturas y cómo se ven en la técnica. Cuéntanos sobre los temas. ¿Cuáles son tus temas principales? Bueno, los temas principales que yo tengo es pues los temas que normalmente todos realizan, ¿no? Como podría ser Dios, el amor, la muerte. Y bueno, a mí aparte me gusta tocar algunos personajes, ¿no? O algunos objetos de estudio quizá, como los animales o las moscas o las hormigas o los perros o los gatos, porque uno de los temas que a mí me importa mucho es el sufrimiento aparte del sufrimiento humano, lo que es el sufrimiento animal, ¿no? De los animales abandonados. Y obviamente pues dentro de la ciudad uno encuentra la soledad, encuentra lo que es las relaciones de pareja, encuentra personajes, encuentra el amor perdido, encuentra, por ejemplo, también lo que es la contaminación. También tengo la otra parte, ¿no? Es una parte totalmente ya más dedicada quizá a la naturaleza, ¿no? En la que puedo hablar de una naturaleza todavía un poco sana, pero básicamente mis temas serían esos, ¿no? Solo que yo los trato de una manera distinta, porque a mí me gusta mucho que cada uno de mis poemas o cada texto que yo escribo no se parezca entre de ellos, o sea que a pesar de que, por ejemplo, tengan el mismo objeto de estudio, ¿no? Tú puedes encontrar quizá, no sé, 10, 15, no sé cuántos poemas que hablen sobre Dios, pero tú vas a ver un poema y vas a leer otro y no se parecen en nada. Cada uno van a tener una historia. Los poemas que a mí me gusta hacer, a mí me gusta que sean no nada más imágenes aisladas, a mí me gustan que sean poemas cerrados,
cerrados desde mi punto de vista, obviamente, ¿no? Como yo ya lo siento, lo pienso, que ya está el poema cerrado, ya lo dejo así. Realmente tú cuando los leas, no sé, hasta podrías pensar que es un cuento lo que estás leyendo, pero dentro de lo que es la estructura es un poema, pero si tú ves que tiene una historia completa, pues estamos viendo que es casi como si fuera un cuento. Entonces, a mí ese es el tipo de poemas que me gusta hacer, de cuentos, de cualquiera de los textos que yo hago. No me gusta repetirme, no me gusta que sea igual o un refrito o que nada más. No, a mí me gusta que cada uno tenga su personalidad y sea distinto a otro texto que yo hago. Eso es lo que yo siempre busco. Quizá soy demasiado ambiciosa por siempre pensar así, pero a mí me encanta siempre encontrar diferentes temas, o cuando ya termino un tema, pues ya paso al siguiente, ¿no? Pero es hasta que yo termino de explotar ciertos personajes o ciertas historias, como yo ya cambio, ¿no? Y ese de manera automática, no. De repente ya siento que es hora de cambiar hacia otra vertiente, y eso es lo que yo hago con lo que yo escribo, porque como yo siempre luego les comento, ¿no?, a algunos de mis amigos, a mí me gustaría siempre leer, a mí me gusta siempre escribir algo que quisiera que otra persona hubiera escrito para mí. Definitivamente, el escritor que piensa en su lector y que a la vez se siente lector de sí mismo, ¿no? Sobre los animales, has escrito varios poemas dedicados a varios animales. Me gustaría en este momento si leyéramos uno que se me hace muy interesante y que visualmente es muy atractivo. Si en algún momento ustedes tienen la oportunidad de leer este libro, Los alacranes no besan, les recomiendo que lean, en el número 2, Romano, está un poema dedicado a la mosca. Entonces, si nos quisieras leer, Ana. Por supuesto. La mosca le hace el amor a los focos. Regresa con sus patas quemadas. Digo, te lo dije. 1, 2, 3 segundos sobre la mosca mareada en el suelo. Dirige una orquesta de arañas extrañadas. 1, 2, 3. Mosca espectral. Expectante, espectacular, eufónica, dantesca, daltónica. Danesa o mexicana eres la misma. Portuguesa o keniana eres la misma. De la fábrica o de la escuela, del taller o de mi cuarto eres la misma. 1, 2, 3. Mosca reencarnada en mosca. Presente en cementerios, ausente en funerales. Misma mosca renacida, muerta y renacida, viva y mortecina. Viva o muerta repugnancia representas. Te prefiero viva, que mi gato se aliste y que salgan las arañas a tejer sus telarañas. Muy interesante, pero además fíjense, mosca mareada en el suelo, una sola palabra. Como estas moscas que están dando la vuelta y están sobre lo mismo, hay otra, por ejemplo, arañas extrañadas, también es una sola palabra. Reencarna en mosca, otra palabra. Las 3 palabras en una sola. La manera en la que juegas con los números, 1, 2, 3, 3 es el número, y después 1, 2, 3, 2 es el número, 1, 2, 3 y el 1 es el número. Es muy juguetón, muy lúdico. Es un poema que es muy juguetón, visualmente es muy rico por cómo están además acomodado cada uno de los versos, pero es muy profundo y es fuerte, es duro. ¿Por qué? Porque si uno piensa en esta figura de la mosca como este ser repugnante que está en ciertos lugares, como en los cementerios, como en los funerales, ¿no? Y donde ella misma vive y nace y vuelve a renacer. Muy interesante es este poema. Tienes muchos de este estilo y tienes también poemas que hacen mucha referencia a Dios de una manera muy particular, ¿no? Dios, por ejemplo, tienes dices en tu poema Miserere, Dios se fue y no piensa volver. Y no piensa volver. La relación de tu yo poético con Dios no es precisamente que se asuma como un Dios cristiano, así es mi lectura por lo menos, sino lo siento más como una referencia a una deidad, al demiurgo.
Es sumamente interesante, pues habla en diálogo, te pone a la voz poética en diálogo con Dios, en una especie de reclamo bidireccional, ¿no? La voz poética le reclama a él y él le reclama a la voz poética. Es como un diálogo que está rodeado de desencanto, de desencuentro, de ausencia, incluso de orfandad de lo divino, un poquito existencialista. Y a la vez hay un reconocimiento a la omnipotencia y a la omnipresencia de Dios, ¿no? ¿Cómo dialoga esta figura divina en tu obra? ¿Y cuál es tu reflexión poética sobre este tema de lo divino y de la deidad? Bueno, efectivamente sí hay un diálogo. En el caso de este libro, Dios hace un diálogo con Judas. Lo que pasa es que aquí yo tengo tres voces. Tengo a María de Magdala, tengo a Judas y tengo a Dios. Entonces, entre de ellos hay diálogos. En el caso de Dios, dialoga con Judas cuando le dice al final de uno de los poemas, que se llama precisamente Dios y las hormigas: nadie vino por mí, las hormigas pican como agujas, ¿no? Entonces él está hablando de que está muerto en la cruz y no hay nadie con él. No lo leo completo, solamente te estoy leyendo algunos fragmentos. En otro le habla a Judas y le dice: el trato era que tú me salvaras ante tanta humillación y bajarme de esa cruz sin llorar, ¿no? El trato no era una soga y una rama y no era tu desesperación. Entonces es otra manera en la que está hablando con Judas. Y hay otro poema que habla de Dios que se llama In Absentia. Yo de repente meto algunas palabras en latín. Entonces, en este poema In Absentia habla de un Dios que se encuentra solo, porque el mundo no funcionó como él quería, que realmente lo único que está esperando es a la muerte y la muerte tampoco llega. Y al final el poema termina con él se cree solo, sin hormigas, sin moscas, sin la muerte. En silencio yo lo observo y callo. O sea, finalmente hay alguien que está acompañando a esta voz poética, pero él no se da cuenta. Él no se da cuenta que realmente no está solo en el mundo. Y bueno, como estos también tengo otros poemas que ya serían de una manera quizá sin esta profundidad, ¿no? de Dios. Pero ese es el diálogo que yo hago entre estas tres voces poéticas. También finalmente hay otro poema que es con el que cierra el libro, que se llama Carta a Deus, que sería Carta a Dios. Y igual hay un reclamo a la ausencia de Dios, a que Dios y uno no estamos como que en la misma sintonía, como en el mismo tiempo, ¿no? Entonces dice así: tonterías, no sé dónde estás, y mi carta se la comerá el polvo de mi carne. Con esa frase termina este poema. Hubo otro poema que yo tengo que se llama El Gran Hereje, en el que durante todo el poema también es tanto como una súplica de que Dios no está, pero también como que le está implorando, ¿no? Le está diciendo que regrese, porque finalmente le dice: solo vuelve, la puerta está abierta. Así termina ese poema. Entonces es otra vez, ¿no? Es otra vez como esta forma de reclamarle, pero también de implorarle que esté presente, ¿no? Como cuando la muñeca rota también está llorando, está mal y le dicen: pues es que Dios no llega, ¿no? O sea, como diciendo qué podemos hacer en esta temática de lo que es Dios. Y como tú comentabas, la omnipresencia que tiene Dios en otro poema, en donde habla que la voz poética se vuelve amante de un ángel. Entonces obviamente Dios va a haber un castigo, ¿no? Los va a castigar. Y dice: Dios nos va a quemar a los dos, porque Dios puede hacer todo, ¿no? Dios sigue teniendo las mismas características. Sin embargo, me gusta verlo de diferente manera, ¿no? De diferente forma. Verlo como él le reclama el dolor que tiene a Judas, y también de repente como Judas le reclama
porque él es el favorito, ¿no? Porque él siempre, la gente lo quiere, todo el mundo lo quiere, todo el mundo lo sigue, tiene las manos llenas de peces de colores y las multiplica, y él no tiene nada, él nunca tiene nada, nunca ha tenido nada y nunca tendrá nada, ¿no? Como le dice María de Magdala en un verso, no, todo esto no es para ti, no para un desierto despreciado como tú. Él está hablando a Judas. Judas es ese desierto despreciado. Es finalmente esta persona, este ser, esta voz poética que ante esta envidia también tiene un sufrimiento. Y para mí Judas no fue tan malo, porque en otro poema que tengo, Judas se plantea como un ser que aparte, independientemente de que tuvo monedas, aparentemente 30 monedas para gastar, no las gastó, no, como dice en un verso, no se fue con mujeres, no huyó, ¿no? Sino que se ahorcó por amor a él. Y la frase termina con un ¿tú lo harías? Y esto que estás hablando también me hace pensar en la manera como vas construyendo las metáforas y las imágenes. Enlazas a partir de un elemento uno de tus personajes con el siguiente. Y precisamente lo que haces es que a partir del elemento de las alas, del ser alado, estás armando en una forma de letanía, construyendo la figura, la imagen del ángel, ¿no? Estás diciendo ángel perfumado, ángel a cielo abierto, ángel de alquitrán, ángel de amaranto. Sí. Y así sigues para en la siguiente página hacer una transición y dices, ángel tú y yo conquistamos corazones. Irrumpe la mosca irrumpe, la mosca busca dónde dormir y sigues. Me encanta, tienes una técnica muy elaborada. Y visualmente además muy rica, ¿no? Especialmente donde dice la mosca se asoma en mi oreja y cae al infinito. Y ahí está fragmentado en los tres. Interesante esta manera como estás pasando de una a otra. Déjame comentarles a quienes nos escuchan que me gusta mucho también la manera como manejas el género dentro de tu obra. Tenemos, por ejemplo, este poema que se llama Ella, en donde me gustaría que leyeras también, en donde la voz poética habla de la abuelita, así la llamas. Este poema Ella está en el libro Dimensión Fugaz, que es un libro que yo escribí primero, aunque fue el segundo libro que se publicó. Y dice así. Abuelita camina encorvada. No es el tiempo, no. Son las llaves que atan su cuello. Si se las quitas, verás. Caminará erguida como una deidad. Abuelita es frágil como ala de mariposa. Siempre espera como novia enamorada. Abuelita me platica historias con sus ojos de madera. Y su corazón canta despacio en las venas de su cuello. No le dirá a nadie tus secretos. No hacen eco sus palabras. No sé cómo abrazarla. No se abrazan mariposas. Qué precioso poema, sobre todo hablando de esta locura senil, la fuga de los ancianos que encuentran en esa locura precisamente, ¿no? Y veo cómo estás tú en este poema hablando también de la fragilidad, ¿no? No estás hablando tanto de este costumbrismo descriptivo, ¿no? De la anécdota, sino de la fragilidad del ser humano y de su estado de indefensión ante su destino. Platícanos de este aspecto de tu obra. Bueno, tengo otro poema que se llama La Loca, que también habla del sufrimiento de este tipo de personas que han perdido la razón. Otro poema que habla que se llama Ella, y otro poema que se llama La Española, por ejemplo. En el de La Española, yo estoy hablando de una mujer bellísima que ya tiene 80 años, pero que sin embargo está queda en un asilo y está sufriendo mucho, ¿no? Ahí esa es una especie de un poco de narrativa poética lo que yo hice con ese texto. Bueno, tengo así varios textos parecidos en donde sí me importa mucho lo que es
la fragilidad de las personas, no nada más en lo físico, sino por ejemplo a veces cuando caen en adicciones. En el caso de El Borrachito tengo un poema que se llama así, y en el que otra vez salen los ángeles y el borrachito tiene la misión de guardar las alas de los ángeles, y su problema es que empieza a llover y no sabe a dónde guardar las alas, y pues las alas se van a mojar, ¿no? Entonces, ese poema, en una ocasión donde fui a Veracruz, uno de mis anfitriones me dijo que era su poema favorito porque le recordaba a su padre que había caído en el alcoholismo. Y realmente estaba muy conmovido, que pues se puso a llorar. Yo realmente me quedé sorprendida que algunos de mis poemas le llegan tanto a la gente. Definitivamente, esa es la belleza de tu poesía. Pues me gustaría hablar también entonces, ahora que mencionas de Muñeca Rota y esta participación que tú tuviste en una edición para celebrar el centenario del natalicio de nuestra querida Simone de Beauvoir, voy a decirlo así. Una edición con 344 poetas a nivel internacional. Esto fue publicado con el título La Mujer Rota, Literalia, Editores 2008. Y además de leer este poema bellísimo que tienes, me gustaría escuchar tu reflexión sobre la diferencia de género y sobre la mujer. Si quieres leernos entonces, Ana, Muñeca Rota. Muñeca rota lloras, desquicias al viento, la sal del mar se pega en tus cabellos. Pequeña muñeca, tu grito me dobla, rezo en la cavidad de tu brazo, le reprocho a Dios su ausencia y tu dolor infinito. Tu grito se transforma en trueno, y llueve, y lloras, y Dios que no llega, muñeca rota. Sí, otra vez, ¿verdad? La ausencia de Dios. Este es uno de los 3 poemas que fueron publicados junto con Niñas Ángeles y A que huele la muerte. La convocatoria la lanzó Patricia Medina, Gladys Hilarri y María de los Ángeles Pérez López. Fue un libro que fue editado en Guadalajara y se presentó en la FIL, y tuvimos el honor de que Elena Poniatowska nos presentara este libro en ese evento tan importante que es. Este libro también tiene algunas ilustraciones de algunos pintores. Y bueno, pues este libro ya se fue a nivel internacional porque están 344 autores y se fue, bueno, para varios países. Muy interesante. ¿Y cuál es entonces tu reflexión sobre la diferencia de género y sobre la mujer? Como escritora tú misma, escritora de Tlaxcala, ¿qué reflexionarías sobre este tema? Hay bastantes problemas en cuanto a eso. Yo más bien me gustaría a mí ahondar que a las mujeres nos cuesta quizá doblemente poder ser escritoras, porque necesitamos, como dice la gran Virginia Woolf, un cuarto propio, ¿no? Necesitamos tener nuestras necesidades atendidas, necesitamos tener un espacio, y además que hay que revisar y que finalmente a veces sentimos que no le importa a nadie, ¿no? O que a nadie le interesa lo que uno está haciendo. Es un doble esfuerzo. Y bueno, las publicaciones también no es tan fácil publicarlas. Cuando es por jurado y son premios, ahí va un poquito más fácil, pero los demás libros es un poco difícil, ¿no? Yo ya voy en el 9º libro, que sería con el que está en prensa del Premio Nacional de Cuento de Escritoras Mexicanas de este año, pero sí no ha sido fácil para mí. Y yo creo que para la mayoría de las escritoras no es fácil. Bueno, pues te tengo que decir que muchas felicidades por tu reciente premio, primer concurso nacional de cuento Escritoras Mexicanas 2018. Muchas felicidades. Cuéntanos, este cuento se llama En el Centro Comercial. No sé qué tanto nos puedas compartir e incluso leernos un fragmento si es posible. Claro que sí. Bueno, obviamente no lo voy a leer todo porque no nos daría tiempo, pero este cuento se llama En el Centro Comercial y dice así: a Ernesto le toca revisar cifras y buscar errores como en una torre de Babel, aunque claro, el que gana más siempre es el jefe. El dolor de cabeza y las calculadoras se llevan muy bien. Aún faltan 2 días para el domingo, lleno de comidas en las casas maternas y de paseos por el parque, con Lidia y con 3 niños que nunca se cansan.
Qué lindo. En el centro comercial se llama. Pues muchas felicidades. Fue un concurso reñido. Sí, Entonces, bueno, pues ya van a publicar el libro, ¿no? sí. Fue un concurso donde estuvieron 450 trabajos que entraron y eligieron a los 25 mejores cuentos del país. Entonces, el libro, afortunadamente, y gracias al esfuerzo de mucha gente que ahorita está trabajando en la edición, está ya el libro en prensa y estamos esperando ya su publicación en diciembre y también la presentación otra vez me va a tocar, afortunadamente, regresar a la FIL el día 2 de diciembre para su estreno de este libro que ojalá les guste mucho porque está hecho con el corazón realmente. Ya lo creo, ya lo creo. Platícanos, tienes 3 maestros, has tenido muchos maestros, pero tienes 3 maestros que a los que yo les tengo mucho cariño. Y me encantaría, bueno, oír un poco de qué manera estos maestros y otros más han influido tu obra, ¿no? Gabriel Wolfson, invaluable maestro, Olimpia Guevara, sin lugar a dudas, y bueno, la maestra Dolores Castro. Platícanos, ¿qué nos puedes decir de tus maestros y cómo han influido en tu obra? Bueno, pues de ellos, la maestra Olimpia Guevara es una de mis maestras de la universidad, junto con otra maestra que yo quiero mucho, que es la maestra Blanca Lugo, sin demeritar a ninguno de mis otros maestros, por supuesto, Jacqueline Bernal, por ejemplo, y otros más. He tenido la fortuna de tomar clases durante 5 años con distintos maestros, obviamente solo pocos te llegan al corazón. Algunos de los que tú estabas mencionando, y bueno, últimamente con el maestro Ricardo Chávez Castañeda, ¿no? que es quien siempre nos hace regresar al interior y descubrir que uno crea siempre a partir del dolor y a partir de la pérdida, ¿no? Y que uno primero escribe para uno mismo, después va a escribir para el otro y finalmente si logramos un producto que es un poema, un cuento, algún texto, finalmente el producto es el libro, ¿no? Como te comentaba anteriormente. Y bueno, pues está también, por ejemplo, Ricardo Bernal, que es uno de los, digamos, de los culpables, no. Ricardo Bernal, que es uno de las personas clave para que yo siguiera escribiendo, para que yo continuara escribiendo. Yo tomé un curso con él en el año de 1997 y bueno, él empezó a leer solo uno de mis poemas y me dijo que continuara adelante. Él es una persona que me enseñó bastante. Y bueno, como él, pues tengo muchos maestros que les guardo mucho cariño realmente. Otro maestro que ha sido también muy importante para mí ha sido Efraín Minero, que es un escritor de aquí de Tlaxcala, que también compartimos lecturas y siempre es muy grato escuchar y atender sus observaciones y sus enseñanzas, ¿no? Excelente, excelente. Ana, pues para cerrar esta conversación, y me gustaría que se pudiera prolongar mucho más, pero en algún momento tenemos que cerrarla. Tienes una excelente participación en un radiodrama, Talpa Cuento de Juan Rulfo. En esta participación, Radio Universidad de Tlaxcala obtuvo el 3er lugar en la 4ª Bienal Internacional de Radio en el 2002. Me parece muy interesante esto. ¿Podrías platicarnos brevemente sobre este ejercicio y sobre la Bienal misma? Bueno, realmente fue un aporte muy importante, muy interesante que yo hice. Yo fui a hacer mi servicio social a Radio Universidad, me quedé mucho más de un año, ya me llamaban para que les ayudara en varios programas. Yo era la voz de Radio Universidad, ¿no? Por ejemplo, que decíamos, ¿no? Radio Universidad, expresión de la cultura universal. Esa era mi voz. Claro, ahorita ya no está tan cuidada. Ahorita ya no está tan cuidada, la ¿verdad? Reconozco, pero sí. Con ellos yo, ya me reconoces, claro. Bueno, ellos me enseñaron a impostar la voz, me enseñaron a realmente, ellos dicen que yo tenía una tesitura de voz que dentro de lo que es la voz femenina, está dentro de las voces más graves, entonces por eso ayuda mucho a lo que es el trabajo de la radio.
y me enseñaron bastantes trucos para la dicción, para evitar que se escuche cuando pasa saliva, para evitar que se escuchen algunos sonidos que a veces uno hace sin pensar, ¿no? Con la lengua, intentando ayudarlos en las cápsulas culturales y todo lo que yo hacía con ellos. Es como, pues, casi terminando mi servicio social, que se prolongó casi como por 2 años y medio, hasta que tuve que hacer yo otras cosas. Es como llega esta convocatoria de la Bienal de radio, y bueno, obviamente mis compañeros fueron muy amables conmigo y me invitaron a que yo fuera una de las voces de este maravilloso cuento Talpa de Juan Rulfo. Entonces es una experiencia muy gratificante, porque no nada más dejé yo lo que son las cápsulas en radio, ¿no? Sino que incursionar en este género ya a nivel como, eso fue como algo, un atisbo, ¿no? Medio profesional, que finalmente se logró bastante bien. Tuvimos un tercer lugar compartido con Colombia, y pues de la Bienal mi jefe era el que se encargaba de hacer todo, ¿no? Entonces yo realmente eso lo que hice fue digamos que poner la voz, y como yo ya te traía bases de muchos autores que yo conocía y de haber hecho teatro con el maestro Howard Quackenbush, que viene de la Universidad de Utah cada verano a darnos cursos, primero cursos teóricos y después cursos prácticos aquí a la Universidad de Tlaxcala. Es como pues yo también ya tenía más tablas para desarrollarme y para poder interpretar quizá de una buena manera este personaje, porque Juan Rulfo, sus personajes son muy completos, entonces para que uno dé la talla a esas historias tiene uno que estar bien preparado. Pues definitivamente. Pues Ana, como ya he dicho ya varias veces, tienes un perfil muy interesante, una gran obra, una gran trayectoria. Me imagino que vas a regresar algún día a Hablemos Escritoras, porque va a haber muchas cosas más de las que tengamos que platicar. Claro que sí. Y yo invito a todos los que nos escuchan hoy, lean la obra de Ana Edith Sánchez. Es una escritora que va a dejar huella, y que conste en que yo lo dije ya acá en este podcast. Pues muchas felicidades, Ana, de nuevo, y te agradezco muchísimo tu tiempo para acompañarnos en Hablemos Escritoras. No, pues gracias a ti. A mí me gustaría solamente agregar algo, si me lo permites. Claro que sí. Que sería, bueno, la mayoría de los libros están unos en Conaculta, el libro de ensayo, Dos escritores secretos, ensayo sobre Efrén Hernández y Francisco Tario, el Círculo de Poesía 7, no, porque solamente se editó en Uruguay. Sampler está en Tlaxcala, en el Instituto de Cultura, pero, bueno, y Dimensión Fugaz, pues está en Conaculta. Pero este libro de Los alacranes no besan, pues me gustaría que quien quisiera adquirirlo, se pusiera en contacto contigo. No es un libro caro, ni mucho menos, y me gustaría que si quisieran leerlo, pues pudieran ponerse en contacto contigo para que lo pudieran tener, y yo se los podría enviar con mucho gusto. Claro que sí, con muchísimo gusto. Nosotros servimos de contacto para quien quiera adquirir cualquiera de tus libros, y para que tú pongas en nuestra página de Facebook siempre mensajes recordatorios de tu obra. Necesitamos visibilizar la obra de ustedes, y sobre todo es un placer para la gente que lee poderse acercar a su trabajo, porque a veces ellos no saben en dónde conseguirlo, ¿no? Pues de nuevo, muchísimas gracias, Ana. Te mando un abrazo desde Austin, Texas, con mucho cariño. Y bueno, pues allá estarás en la bonita tierra de Tlaxcala. Yo también te mando un abrazo hasta Texas. Realmente agradezco infinitamente la labor que estás haciendo, porque sin personas como tú, yo creo que muchas de nosotras pasaremos desapercibidas de lo que es el ámbito de las letras, y pues sí, es una pena, ¿no? que eso pasara, pero gracias a ti y a otras muchas personas que están trabajando como el proyecto de escritoras mexicanas, y como en la convocatoria que se realizó también para este Premio Nacional de Cuento. Gracias a todo ese equipo de trabajo que están realmente interesados en lo que es darle la voz a lo que las escritoras
actuales y contemporáneas se están haciendo. Muchas gracias a todos también los que escuchen este podcast. Desde aquí, desde Apizaco, Tlaxcala. Hasta luego. Hasta muy pronto. Hablemos Escritoras es gracias a la producción de Fernando Macías Jiménez y Andrea Macías Jiménez. El logo original es de Raúl Bravo Velázquez. Yo soy Adriana Pacheco.